Buenas. Muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos aquí al doctor Námica y podríamos iniciar. Listos. Listo, doctor. Listo. Doctor Garnica, muy buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, doctor, muy amable. Bueno, Aquí usted siempre tan amable con nosotros, cumpliéndonos las invitaciones. con mucho gusto. Muy bien, doctor. Doctor, si me permite, hago una pequeña introducción y una presentación y arrancamos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre, quien les habla en este momento, es Juan Carlos Burgos. Soy el director de esta publicación de Lukman y Colusa y de Opportunity Health and Beauty. En esta publicación ustedes van a encontrar médicos acreditados en Colombia en diferentes áreas de la salud con énfasis en la cosmética. Las personas que deseen viajar a Colombia y obtener información, obtener esta revista gratis en Estados Unidos, por favor, me escriben en cualquiera de las redes sociales al www.colombiaturismomedico.com, colombiaturismomedico.com. Ahí tenemos todas nuestras redes sociales. Les invito a que nos sigan en YouTube, en Instagram, y con el mayor gusto se las estoy enviando gratis en cualquier parte de Estados Unidos. Las personas que deseen localizarnos y tener valoración con nuestros médicos al más 1-904-452-6257. Perfecto. Hoy como invitado tenemos al doctor Ciro Garnica. El doctor Ciro Garnica es líder de opinión en el tema de salud oral en odontología especializada en Colombia y es el director científico de una clínica muy acreditada en la capital de Colombia, en Bogotá. El doctor Garnica ha aceptado una invitación para que nos hable sobre un tema específico y que es muy atractivo y tiene muchas dudas de las personas que vivimos en el exterior. Hablo con relación a los colombianos que vivimos en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Estamos hablando de implantes dentales. Cuando nos hace falta una pieza dental en la boca, entonces ese es el tema que nos vamos a enfocar hoy. Doctor Garnica, bienvenido, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí atento a primera hora, atendiendo el llamado de Juan Carlos Burgos. Gracias, doctor. Doctor, usted es tan amable, nos hace una pequeña y corta presentación de lo que es su ejercicio profesional para poder arrancar. Bueno, mi práctica profesional, más de 33 años, odontología diente, manejando los temas de implantología. He sido director de la Asociación Colombiana de Implantes y pues he estado al día en todos estos temas de implantología y sobre todo pues la tecnología y todos los pasos que hay que hacer para tener una buena respuesta en un tratamiento odontológico. Muy bien, doctor, muchas gracias. Antes de continuar, doctor, ¿usted nos podría decir el nombre de su clínica, la que usted preside como director? Es la clínica, su nombre es Dr. Ciro Garnica, Odontología High Definition. Perfecto. Muy bien. Entonces, doctor, el tema que nos acompaña ahorita es implantología oral, implantes dentales. Eh, Arranquemos por lo esencial, es por qué, cuáles son las diferentes razones por las cuales una persona puede no tener una pieza dental. ¿Por qué perdemos las piezas dentales? Bueno, realmente un implante en la cavidad oral sirve para reemplazar los dientes perdidos o las raíces. Hay varias causas de pérdida de dientes. Una causa puede ser un accidente, un trauma, un accidente de tránsito, una caída, un partido de fútbol, y esta persona ha perdido el diente y pues es necesario reemplazarlo con un implante. Otra causa, pues, es el tema de caries dentales, que empieza ya con pérdida de la continuidad del esmalte, después hay que retirar el nervio del diente, hacer una endodoncia, después hay problemas periodontales también,
o sea, no hay tejidos de sostén del diente. Entonces, por eso se pierde un diente. También se puede perder por un mal tratamiento odontológico. Nosotros muchas veces no podemos pasar por alto estas situaciones. Entonces es muy importante mirar las consecuencias de un tratamiento mal planeado o mal dirigido, o que nuestros pacientes nos solicitan este tipo de tratamiento, pero no se debe hacer. Entonces hay que tener aquí muy claro todos los temas de ética y mirar las conductas para hacer el reemplazo de un diente. También la edad de muchas personas, enfermedades sistémicas, aún los mismos problemas de virus, de bacterias, de hongos que pueden llegar a afectar la cavidad bucal y podemos perder dientes por un problema de una enfermedad sistémica, problemas de diabetes, problemas de corazón, se ven reflejados en los dientes y también se puede perder por esto muchos dientes. Trauma oclusal, eh, problemas de la articulación temporomandibular. Entonces, todo esto está asociado cuando se genera mucho desgaste de los dientes, aparecen fracturas de los dientes, problemas dentro de las raíces de los dientes, reabsorciones, y con todas estas patologías se llega a la pérdida de un diente, de un molar, de un canino, cualquier diente en la cavidad bucal. Ok, doctor. ¿Qué tipo de tratamientos singulares se puede tener frente a un caso de estos? O sea, además de la implantología, ¿existe otro tema de manejo? Bueno, la primera lección, si las condiciones son adecuadas, donde hay una buena calidad de tejido óseo, donde hay buena encía, buenos tejidos blandos y donde tenemos que respetar mucho la estética, hay indicaciones para colocar un implante. Hay personas que tienen todos sus dientes completos y no quisieran que les gastaran los dientes vecinos para hacer una rehabilitación, para hacer un puente, digámoslo. Entonces habría que sacrificar los dientes de al lado. O también métodos como la odontología adhesiva. Entonces se pega un diente al lado de los dientes que están presentes, entonces se pega y se reemplaza. Entonces hay muchas formas de reemplazar un diente, como un puente removible también, pero la primera lección que quieren nuestros pacientes, ya por los temas de estética, de función, lo que ellos quieren es que su diente se vuelva muy natural, que pase la seda dental y que no quede adherido a los otros dientes. Entonces, estas son las formas pues, de rehabilitar un diente que se ha perdido. O sea, puedo entender de que dentro de todas las alternativas que existen, la implantología, que es el tema que vamos a hablar, tema central, es el más atractivo y el más seguro. Pues teniendo todas las condiciones, porque pues lo que hablaba al principio, si es un accidente, si hay pérdida de continuidad de los tejidos, de pronto nos toca intervenir con el equipo de odontólogos, con el cirujano maxilofacial, colocar injertos de hueso, sacar hueso de la mandíbula y hacer este tipo de injertos para reponer esos tejidos que se han perdido. Entonces, siempre nosotros buscamos la mejor conducta para reemplazar un diente, buscando las condiciones favorables. Todo esto se realiza con un buen diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico integral. ¿Por qué perdió el diente? Si fue por caries, si fue por un accidente, si por falta de higiene del paciente que no tenía las herramientas necesarias para cepillarse los dientes, para tener una salud oral adecuada. Entonces, cuando pasan estos problemas, hay un desequilibrio y es muy importante tener esos análisis radiográficos, análisis fotográficos, tomografías, o sea, tags dentales, donde podemos ver tridimensionalmente el problema del paciente. También tenemos que ver las condiciones de salud de este paciente,
paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene escasez, digamos, del calcio, no hay una buena formación ósea o no hay una buena respuesta para colocar un implante. Entonces, siempre es importante tener un buen diagnóstico para así realizar un plan de trabajo adecuado. Ok. Entonces, también podríamos decir de que cada caso tiene un análisis singular, porque todas las personas pueden padecer de enfermedades distintas o situaciones de salud oral distintas. Sí, cada paciente es individual porque hay que tener en cuenta todos esos factores que decía, la posición de los dientes, por ejemplo, si no hay un espacio adecuado para colocar una corona del diente después de un implante, entonces se puede perder el implante. Si no tiene las condiciones biológicas atractivas, adecuadas para que reciba ese implante, entonces es importante hacer todos esos análisis. También la procedencia del implante. Es importante tener materiales, implantes de buena calidad que realmente tengan una evidencia científica para que estos tratamientos tengan un buen resultado. Entonces, siempre es importante tener un buen diagnóstico, estar con un equipo de odontólogos que manejan las imágenes, que hacen los análisis de la tomografía, inclusive un médico internista donde se analiza realmente cómo está el estado de salud general del paciente, no solamente el estado físico, también tenemos que hacer análisis de cómo es el comportamiento del paciente en un tema de comportamiento psicológico, de hábitos, porque hay pacientes que pueden tener malos hábitos, rechinan los dientes, tienen el bruxismo, por las condiciones generales de lo que está viviendo la gente en su entorno. Entonces hay mucho estrés, hay mucho desgaste emocional donde desgasta los dientes, digámoslo así, problemas de la articulación, problemas de los músculos. Entonces es muy importante este equipo multidisciplinario para poder dar una respuesta adecuada y sobre todo mantener el tratamiento a través del tiempo. Por eso es importante una intervención también de un psicólogo también que apoya, ayuda a que este paciente pues sea rehabilitado no solamente en un solo diente, sino en todo su sistema. Doctor, hablamos en este momento, en esta observación que usted nos hace clara, del manejo interdisciplinario y profesional que tiene un paciente para hacerse implantes dentales. Eh, ¿Cuál es la profesión del médico de cabecera? O sea, ¿cuál es la formación del médico que maneja un caso de implantes dentales? Bueno, yo tengo el manejo de la implantología oral en la clínica y hago pues todos los exámenes básicos, hago la intervención con el paciente, hablo con el paciente y ya dependiendo de las patologías que vaya encontrando, voy llamando a mi equipo. Entonces, cuando hay una infección muy complicada, hay que acudir al tema de medicina periimplantar. Entonces, tenemos que mirar cómo están las infecciones en el paciente, si realmente está bien formulado. Entonces, todo esto lo voy organizando de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, un paciente que, por ejemplo, no tenga los espacios adecuados para colocar un implante, entonces me toca hablar, comunicarme con el ortodoncista para que me alinee el espacio y realmente este implante que vaya a colocar pueda ser rehabilitado adecuadamente. También cuando los tejidos, las encías están inflamadas, están sangrando, presenta movilidad al paciente, entonces el periodoncista de nuestra organización nos ayuda a manejar todos estos tejidos blandos para también tener una buena respuesta en el tratamiento. El rehabilitador oral. Entonces tenemos el concurso de los rehabilitadores que nos ayudan con todo el tema de reemplazar ya las muelitas una vez colocado el implante. Entonces aquí se ve, no solamente es un diente anterior, no es solamente un molar,
también hay pacientes que han perdido todos los dientes. Entonces tenemos que mirar qué procedimientos, cómo le vamos a reponer todos los dientes a un paciente. Entonces tenemos que manejar el tema de la articulación, los espacios para que pueda morder adecuadamente y trabajar la estética y la función en estos casos. Ok, ok. Doctor, hablaba usted hace un momento atrás algo relacionado con la calidad de los insumos. ¿Qué importancia tiene esto en una implantología? Ahora, digamos, ¿por qué mis preguntas y por qué el tema del especialista? Porque a veces uno escucha o ve ofertas de salud oral de manera como un menú en un restaurante, ¿no? Un implante vale tanto, le hacemos todo por tanto, sume esto, multiplícalo por la cantidad de dientes que le falta y eso es todo. Eh, Eso por un lado. Y por el otro lado, no hablan, cuando hacen esas presentaciones de esos presupuestos tipo menú, no hablan de la calidad de los insumos. ¿Qué tan importante es la calidad de los insumos y la atención profesional en unos implantes dentales? Bueno, realmente es muy importante escoger un buen implante. Entonces, un implante debe tener muchas condiciones que sean favorables para que el huésped, que es el paciente, reciba muy bien este sistema de implantes. Las fábricas, las empresas, los colegas que intervienen en la producción de estos implantes tienen también toda la situación de los registros sanitarios, la aprobación de la Federación Dental Americana, las diferentes regiones de los países que hacen la producción, que realmente tengan un control. Entonces, estos implantes que ya tienen su acreditación internacional, de hecho, acá en Colombia se debe registrar los implantes que importan las grandes casas comerciales. Entonces, todo esto tiene control de calidad, tiene fechas de vencimiento, tiene la ficha técnica del implante que uno va a colocar. Entonces, por eso es muy importante tener uno el conocimiento de la selección de las empresas que producen los implantes. Entonces, tiene que tener todas estas características: manejo del INVIMA adecuado, el tema de lo que es la evidencia científica. Hay compañías que llevan muchísimos años en el mercado y que siguen innovando, que siguen creando, que siguen mejorando las condiciones de estos implantes. Entonces uno tiene que mantenerse actualizado, hacer el seguimiento, porque el implante tiene muchas características. Entonces hay implantes para el sector posterior, para el sector anterior, para elevaciones de seno maxilar, con unas situaciones de fijación adecuadas cuando hay buen hueso, cuando no hay buen hueso, cuando hay poquito hueso. Entonces tenemos que buscar y escoger un tipo de implantes adecuado. Hay implantes que deben tener esta seguridad y deben tener esas condiciones. Todos los implantes no sirven para todos los pacientes y no todos los implantes sirven para todas las áreas de la boca. Por eso es importante hacer el examen del paciente y hacer un diseño digital, que eso lo hacemos tridimensionalmente con sistemas muy avanzados hoy en día, donde podemos hacer las guías quirúrgicas, donde podemos saber y planificar adecuadamente en qué sitio vamos a colocar el implante, en qué lugar, con qué angulación, con qué profundidad, qué es cuando yo coloque el implante, cuánto tiempo debo esperar, si tengo que injertar, si tengo que poner hueso, si tengo que poner tejido blando. Todo esto lo tenemos que hacer y planear antes de la cirugía, antes prácticamente casi de ver al paciente en físico. Por eso hoy en día ya hay muchos exámenes fotográficos, digitales, tomografías, donde uno puede avanzar. Entonces, un paciente que viene de otro país, digamos, nosotros ya lo podemos escanear, podemos ver los resultados del diseño
y cómo planeamos y cómo va a salir el paciente amante en estas situaciones. Ok. Doctor, hay algo que uno analiza en Colombia, en el mercado colombiano, y dice, no, lo que pasa es que hay unas ofertas algo irresponsable porque ofrecen temas de tratamientos de salud oral de una manera muy ligera, llamémoslo de esa manera, y estoy siendo algo modesto. Pero también hay que decir que la persona quien consume, que es el paciente, tiene dos factores, la desinformación y la falta de responsabilidad. O sea, no son responsables muchos pacientes con la selección de su médico y con el tratamiento. Entonces, después a un tratamiento que no es el adecuado o de escoger una clínica o unos médicos no adecuados, lo que se traduce es que posteriormente van a tener problemas iguales o peores al que buscaron como solución. Eh, eso evidentemente, doctor, eso evidentemente acá sucede, también sucede. Uno encuentra ofertas muy ligeras en Estados Unidos y no son claras, no son claras. Entonces, ¿qué recomendación antes de hablar puntualmente del tratamiento de implantología oral, qué recomendación le da usted a las personas que desean hacerse o consultar porque les hace falta unas piezas dentales? ¿Cuál es la recomendación que usted le da a esas personas cuando van a buscar un especialista? Bueno, básicamente lo más importante es la ética profesional del odontólogo. No necesariamente tiene que ser un especialista, que no tiene que ser pues un odontólogo que maneje todas las situaciones del paciente. Un odontólogo general puede revisar este tipo de paciente. Cualquier paciente está en condiciones de diagnosticar, decir qué problema tiene el paciente y de ahí hacer la remisión. Entonces, un odontólogo general calificado que realmente pues tenga los conocimientos básicos de lo que es las patologías primarias, digámoslo, del paciente, entonces puede informarle al paciente y darle el camino y decir, mira, yo no coloco los implantes, pero tengo mi especialista en implantología, un especialista que esté acreditado, que esté avalado por las sociedades científicas, por las academias. Entonces, todo esto ayuda y da seguridad para que el tratamiento sea eficaz. Hay situaciones ¿qué es lo que pasa? Que muchos odontólogos quieren hacer todo. Entonces, un odontólogo general no deriva al paciente, no lo manda a su especialista, quiere, pues, a veces problemas financieros, y entonces dicen, yo no voy a dejar ir al paciente. Entonces, ahí es donde vienen las malas prácticas. Entonces, es muy importante trabajar en equipo, trabajar con los colegas, remitir los pacientes cuando sea necesario, cuando sea adecuado. Y hoy en día hay mucha información, hoy en día hay mucho contacto entre los mismos colegas, entre los mismos profesionales, aún los mismos pacientes que consultan a un lado, a otro lado. Entonces es muy importante dejarse llevar más que todo por los conceptos científicos, los conceptos profesionales, y no dejarse llevar por una oferta o por decir, mejor póngame 5 implantes en vez de 10, que son los que necesito, o empezar a manejar la situación financiera con un profesional. Entonces aquí se trata es de profesionalismo, de manejo de ética, y pues uno no decir, es como decir, yo compro un automóvil y entonces mejor le dejo 3 llantas, no, para 4, ahorrémonos una. Entonces aquí en estas situaciones de salud oral no se debe ahorrar. Entonces tiene uno que colocar los mejores profesionales, los mejores materiales, los tiempos. Entonces todo tiene su tiempo. Hay pacientes que se pueden colocar implantes en una sola sesión y ya salen rehabilitados digámoslo, en 8 días. Hay implantes de carga inmediata, pero todo esto no es que el implante sea el mago. Esto lo tiene que hacer el profesional y el huésped, que es el paciente, que tenga las condiciones adecuadas. Si hay condiciones adecuadas, si se respeta la biología, si se hacen los exámenes de laboratorio adecuados, podemos
predecir y podemos decir, este es un tratamiento de alta complejidad, pero que tiene buenos resultados. Entonces hay que hacer la ruta, hacer la planeación, manejar las cosas sin afán, conocer el sistema del paciente, el sistema oral, cómo son sus condiciones, lo que decía anteriormente de hábitos, de por qué llegó, cuál fue su situación. Entonces es una historia que hay que realizarla y por eso es importante la comunicación. Con una buena comunicación se logran buenos resultados. Entonces, presentarle el mejor caso al paciente, la mejor opción. Hay varias opciones, pero pues siempre se va uno con la mejor opción. La mejor opción a veces ni siquiera es la más costosa, sino es la que realmente le funciona al paciente. Perfecto. Doctor, vamos a hacer una especie, si usted me permite, de cronología para un paciente del exterior, porque la gran cantidad de personas que nos ven son personas que viven en el exterior de Colombia, o sea, viven en Estados Unidos o en otros países diferentes a Colombia. Doctor, una persona cuando viaja requiere algunos exámenes previos para obtener una valoración aproximada a la realidad. Lo más importante hoy en día que ya hay facilidades de comunicación, está la teleodontología, están las comunicaciones virtuales, así como estamos nosotros conversando en este momento. Entonces es muy importante esa charla con el paciente. Entonces hay que hacerle una historia clínica, digamos, virtual, donde se habla y se comunica con el paciente, donde se miran los antecedentes personales, los antecedentes familiares, situaciones donde se pueden heredar muchas condiciones, entonces la edad del paciente, recolectar la mejor información y que sea de fuente propia. Ya aquí uno le da las indicaciones y hay posibilidades de que nos envíe unas fotografías, de que nos envíe una tomografía, un TAC, una radiografía panorámica y nosotros ya vamos alineando y decimos, este paciente tiene las posibilidades, lo recibimos acá con los brazos abiertos porque tenemos toda la información. Entonces, lo más importante de un paciente del exterior es la comunicación. Una vez tengamos una comunicación adecuada y tengamos esa información que necesitamos, podemos decir, su tratamiento lo podemos hacer en 8 días, lo podemos hacer en una fase, lo podemos hacer en una avenida, digamos, por 8 días y otra avenida a los 4, 5, 6 meses o inclusive hasta un año. Entonces uno dice, dependiendo de la evolución y de las condiciones del paciente. Entonces se miran varias situaciones. Ok. Condiciones clínicas del paciente, que es muy importante, y lo otro también sus condiciones financieras. Hay personas que dicen, no, mira, yo trabajo, viajo en vacaciones. Entonces, mis vacaciones están a 4 meses, a 6 meses, a un año, o simplemente yo viajo a Colombia por turismo. Entonces yo viajo, voy, paseo, veo mi familia, lo tengo entre diciembre, entre abril, entre mayo. Entonces todo esto nosotros tenemos que manejarlo, siempre y cuando las condiciones del paciente estén adecuadas. Porque ya un paciente que esté en una edad muy avanzada, que tenga una situación casi terminal, y entonces uno dice, no, pues le voy a hacer un mega tratamiento y ni siquiera lo alcanzo a terminar. Entonces tenemos que evaluar muy bien la salud general del paciente y pues realmente hacer las cosas con una ética y no hacerlas por hacerlas. Entonces, si uno dice, este paciente tiene una expectativa de vida de 3, 4 años, ¿para qué lo voy a ponerle 45 dientes si ni siquiera puede comer? Entonces, es muy importante saber, ver, sentir, comunicarse uno con el paciente para ver estas situaciones. Ok, doctor, en el caso que un paciente tome la decisión de viajar y hacer su tratamiento de implantología oral, de implantes dentales, con el doctor Ciro Garnica, además de tener una muy buena comunicación y de poder enviar toda una serie de estudios médicos que se pueden hacer fácilmente en Estados Unidos para poderlos remitir,
eso le permite al paciente tener una expectativa de resultado cercana a la realidad. Sí, realmente con esta buena información, con los exámenes que tenemos nosotros ya tenemos una predicción y hay expectativa. Y decimos, bueno, tu tratamiento es, como decía anteriormente, una semana, un mes. Realmente hoy en día la tecnología, todos los manejos digitales, la colocación de los implantes, la ayuda de los navegadores digitales, todas estas condiciones favorecen para que los tratamientos se hagan en corto tiempo. Entonces hay tratamientos, muchos que son casi estéticos, que se pueden hacer en 3 días, en 4 días. Otros tratamientos que ya son más funcionales, que requieren un tiempo de recuperación. Entonces, es importante que el paciente no perderlo de vista, siempre tener controles, así sean controles virtuales donde uno colocó sus implantes y le dice, bueno, mándame una radiografía a los 3 meses, mándame una radiografía a los 6 meses o mándame una radiografía al año para ver si ha perdido tejidos, si ha perdido huesos y si este implante ya ha completado todas las fases de la oseointegración. Entonces, hoy en día todo es muy previsible, todo es muy organizado, siempre y cuando uno siga todas estas recomendaciones y estas pautas. Doctor, cuando a una persona le hace falta un diente, a veces el diente se pierde, la pieza dental se pierde y no se recupera, no se hace el tratamiento de manera inmediata, sino que se deja pasar un tiempo, unos meses, inclusive años. Eh, ¿Qué sucede cuando en las piezas dentales, que son un conjunto de piezas distintas y están juntas unas a las otras, qué pasa cuando una de esas piezas dentales se pierde y ese espacio que queda ahí no se repara, no se hace absolutamente nada? ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, la mayoría de los dientes, cuando tienen una normalidad, tienen unos puntos de contacto. O sea, los dientes se unen uno con el otro en un contacto muy leve para evitar que se desplacen y que cambien de posición. Cuando se pierde ese contacto, se pierde un diente, digamos, entonces queda un espacio vacío y los demás dientes tienden a ocupar ese espacio. Entonces, ahí es donde vienen problemas de alineación de los dientes. Cuando es un diente, por ejemplo, de abajo que falta, una muelita que contacta la de arriba con la de abajo y ya no tiene con qué contactar, entonces la muelita de arriba tiende a bajarse porque no puede mantener su oclusión. Entonces se va descolgando el diente de arriba y después no va a haber espacio para que podamos colocar la muelita de abajo con su implante. Entonces es muy importante mantener los espacios después de que uno ha perdido un diente. No necesariamente si las condiciones no se dan para colocar un implante inmediatamente, se pueden colocar mantenedores de espacio. Entonces hay muchas formas de mantener el espacio de un diente cuando se ha perdido. Se puede utilizar una removible, se puede utilizar unas plaquitas como de ortodoncia para evitar que los dientes se muevan de un lado a otro y entonces después no lo podamos rehabilitar y va a ser peor. Entonces es muy importante ver y saber las condiciones que tiene ese paciente cuando ha perdido un diente. Entonces, recomendación a un paciente, si usted pierde un diente, ese espacio se va a tratar de ocupar. Entonces, trate de mantener el espacio o visitar ya pues un odontólogo que le solucione ese problema de rehabilitar ese espacio. Muy bien. Doctor, cuando una persona viaja o está con la intención de viajar a Colombia a hacer su tratamiento de implantología dental, implantes dentales para recuperar ese diente que le falta, eh, ¿con cuánto tiempo aproximadamente debe contar, considerando de que no son todas las piezas dentales? O sea, la persona no carece de los dientes en su totalidad, carece, qué sé yo, pongámoslo algo delicado, de 6, 7 piezas. Bueno, cuando todo
todo esto se calcula es con las condiciones fisiológicas y las condiciones de salud dental que tenga el paciente. Entonces, si es un paciente, depende de la edad, es un paciente joven que tiene buenos tejidos, que tiene buena respuesta para colocar el implante, los tiempos se acortan. Entonces, normalmente los implantes se trabajan en dos fases. Entonces, un viaje, digamos, viene el paciente, se le colocan sus implantes y se va con los implantes, digamos, sumergidos, van metidos dentro del hueso para que se fijen bien. Una vez pasa ese periodo de osseointegración, que está alrededor de 3, 4 meses, que ya puede decir uno, ese implante se fijó al huesito, entonces ya está fijo. Ahí ya ponemos la muelita definitiva. Entonces, hay pacientes que se van con el implante y un dientecito temporal puede ser pegado al implante, que ya es una carga inmediata, y se esperan casi siempre estos tiempos. Cuando se pierden muchos dientes, por ejemplo, que ya están casi todos los dientes, a veces es más fácil darle respuesta al paciente con técnicas de colocar 6 implantes, 4 implantes, dependiendo de las condiciones, y de una vez atornillar esa prótesis, esos dientes que le van a quedar fijos. Entonces, todo está sujeto a las condiciones del paciente. Siempre antes de viajar, es muy recomendable tener nosotros toda esa información. Casi que uno le puede decir con la tomografía, con los exámenes y todo, dice, te quedas 3 días, te quedas 15 días. Pero pues la idea es que el paciente pues realmente salga con un confort, que tenga una buena recuperación, que no tengamos un problema en el avión cuando se devuelve el paciente y puede tener una hemorragia fuerte, digamos, no controlada, y entonces uno aquí no puede controlar ese paciente porque está viajando. Entonces es importante en tema quirúrgico, como lo hacen los estéticos, como lo hacen todos los cirujanos, esperar un tiempo prudente de esa cicatrización para que el paciente no tenga problemas mientras se desplaza a su ciudad. Gloria. Perfecto, doctor. Entonces, la respuesta es sí. O sea, la persona antes de viajar puede tener un plan de tiempos, llamémoslo así. Sí, sí, Bueno. siempre lo hace. Fantástico. Lo digo básicamente porque todas las personas que estamos acá en Estados Unidos de una u otra manera, y eso es conocido generalmente, todos estamos acá ocupados trabajando. Hay unas personas que tienen un trabajo, otras dos, en fin, viajar a Colombia, a sus países de origen, hacerse un tratamiento médico o visitar a sus familias requieren de una preparación previa, de reunir un dinero, dejar sus compromisos pagos acá en Estados Unidos, pedir los permisos del caso, mirar que su pasaporte esté al día, su visa esté al día. Bueno, son tantas cosas que requiere que uno se vaya con ese plan de tiempo claro y definido, ¿no? Sí, realmente la idea no es improvisar. Con estos exámenes y con esta comunicación que podemos tener con teleodontología, digámoslo así, ya el paciente tiene una idea de cuánto tiempo se va a quedar. Entonces, la idea de nosotros no es tenerlos acá tampoco mucho tiempo por todas las situaciones que tú dices. La gente trabaja, la gente tiene muchas dificultades, inclusive reunir el dinero, todo. Entonces, el paciente antes de llegar acá ya tiene un estimado de costo, un estimado de tiempo también, si se hace en una fase, si se hace en 2 fases. Entonces, siempre tiene el paciente que viene de afuera, tiene la prioridad acá, porque sabemos que todo el desplazamiento, los vuelos, las situaciones, todo esto, entonces hace que la idea es que nosotros hagamos que estos pacientes realmente tengan un confort en nuestro país, que tengan un tema casi de turismo de salud, un tema donde veamos que el paciente no es masacrarlo, sacarle todos los dientes, sino consentirlo, darle una buena condición, disminuir los temas de dolor,
utilizar todos los elementos necesarios para que el paciente tenga un confort, que realmente salga contento y que se sienta muy bien estética y funcionalmente. Hay que decir de mi parte, doctor, excúseme, me interrumpo, hay que decir de mi parte que si bien es cierto, el viaje a Colombia se hace placentero desde todos los puntos de vista, es un viaje de salud y el paciente debe ser responsable con el compromiso que adquiere con él y con el cuerpo médico. Lo digo por lo siguiente, porque hay personas que viajan y desafortunadamente después del tratamiento ya sienten de que a disfrutar Colombia es rumba, traguito y resulta que se pone en riesgo pues no solamente el procedimiento como tal, sino la salud y la integridad del paciente. Entonces, en eso hay que ser muy claro. Es un viaje donde se le va a consentir, la vamos a pasar muy bien, pero es un viaje de salud. Sí, es muy importante, precisamente por eso están los consentimientos informados, donde el paciente debe tener claridad del procedimiento que se le va a hacer, las posibles dificultades que podamos tener, los riesgos que va a tener el paciente, su compromiso que tiene con la clínica, con él mismo, ¿sí? Porque lo que tú dices, la gente dice, no, me fue bien, ni me dolió, entonces ahorita me voy a brincar, me voy de rumba, me voy a los conciertos, me voy a todo, y ahí es donde vamos a tener problemas. Problemas de cicatrización, problemas de fijación, muchas dificultades. Entonces, realmente es un viaje, digamos, de tranquilidad, que va a mejorar, viene por salud. Entonces, pues no desperdiciarla y no, después ya no podemos celebrar ya después con una sonrisa adecuada, ya con una buena, un aparato masticatorio funcional donde ya puede venir a hacer su turismo con frijoles, con changua, con todas las ricas, ya la puede disfrutar. Pero por ahora, en su tratamiento, es un tema que puede ser preventivo también, es integrarse y que trabajemos en equipo. Todo esto es en equipo, no solo los profesionales, sino el paciente entra a trabajar con nosotros, a colaborar y a participar para que el resultado sea adecuado. Bueno, y hay un tema que nunca lo puntualizamos, pero es que en este momento es tan atractivo en Colombia que no hay que dejarlo pasar, pero y hay que mencionarlo con la ética y la responsabilidad que hemos tenido siempre. Eh, el cambio del dólar. El cambio del dólar está absolutamente a favor del paciente. Creo que históricamente es de los mejores momentos para el paciente. Sí, en este momento la situación, digamos, financiera de las clínicas, de los hospitales, de todo, es de cuidados intensivos, digámoslo, porque pues hay temas de importación, hay temas, estamos viviendo un momento político que se está reorganizando todo, salimos de una pandemia también, entonces a las personas que vienen y manejan el tema del monetario en dólares y todo, están muy favorecidos. Y pues igual nosotros respetamos los precios, respetamos los valores. Cuando ya logramos un contrato o logramos un aproximado de su tratamiento, igual lo manejaríamos en la misma moneda del paciente, que en este caso podría ser el dólar, y se haría respetando la tasa de cambio, pues todas estas cosas, porque, Entonces, sí, es muy favorable para las personas que viajan porque, claro, pues, para dar claro, un ejemplo ligero, sin entrar a aproximaciones exactas, porque el dólar es fluctuante en Colombia, día a día, ni siquiera por semestre, sino por días. Estamos hablando de que el dólar está a un promedio de 4.000 y más, un poco más. Entonces, esto hace muy favorable un tratamiento que puede costar un dinero importante en pesos colombianos al cambio del dólar, pues sale menos, extremadamente favorable. menos dólares va a gastar acá. Exactamente. Ahora, hay que entender de que siempre la salud en Colombia es fácilmente la mitad de lo que puede costar en Estados Unidos. Fácilmente la mitad de lo que puede costar, o sea, incluyendo
el traslado y su estadía en Colombia. O sea que no es solamente evaluar el tema de la salud, sino lo que conlleva el desplazamiento, el viaje, la estadía, etcétera, etcétera. Sabe que es un muy buen momento para tomar esa decisión y poder tener una salud oral adecuada y muy responsable. Doctor, para finalizar, usted sería tan amable de darnos un dato de contacto para que las personas que deseen tener un contacto directo con usted lo puedan tener. Bueno, podemos por WhatsApp al 312-304-3237. Por Instagram, @Ciro Garnica. Y con mi nombre en las páginas de las redes sociales me encuentra con mi nombre, doctor Ciro Garnica. Y podemos iniciar el contacto y a través de tu compañía también estamos muy fusionados y aquí podemos generar diferentes enlaces. Muy bien, muy bien. Les recuerdo a las personas que deseen tener nuestra revista donde está el doctor Ciro Garnica y todo su equipo profesional, porque es él y otros profesionales, nos pueden escribir a www.colombiaturismomedico.com en Estados Unidos y les envío gratis una revista. Las personas que deseen contactarnos al +1 904 452 6257. Doctor Garnica, muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, gracias, que tengas buena noche y muchas gracias por la invitación y nos veremos pronto. Así es. Gracias, Bueno. gracias. Chao, chao. Chao.